Hola, buenos días. En el presente video, los integrantes Marco Jiménez, Juan Chávez, Fernando Luis, Carlos Hernández y su servidor Víctor Patiño daré hincapié a los siguientes puntos. Justificar cómo es que tres formas normales son cubiertas con base al modelo entidad-relación. Mostrar el Excel con datos de ejemplo. Detallar el SQL para generar la base de datos y explicar cómo es que este se elabora. Exportar el SQL en el formato .sql. Demostrar cómo se importa el SQL generado por la base de datos y demostrar el uso de insert para los datos de ejemplo que se tienen en la hoja de Excel. Mismos puntos quedan expuestos por cada uno de ellos para que se tenga una gran comprensión sobre cada punto en el desarrollo del sistema. Ahora bien, pasando con la explicación de la aplicación de las tres formas normales dentro de nuestro modelo de entidad-relación, tenemos que la primera forma normal se aplicó realizando la atomización de todos los atributos que componen nuestras entidades. Es decir, por ejemplo, para la entidad empleado, esta cuenta con los nombres de cada uno de sus empleados. En este caso, un nombre se encuentra compuesto por su nombre, su apellido paterno y su apellido materno. Si nos damos cuenta, aquí son tres datos. Entonces, para aplicar la atomización, necesitamos realizar la división de estos datos en atributos por separado. Es decir, creamos un atributo para el nombre, un atributo para el apellido paterno y un atributo para el apellido materno. Pasando a la segunda forma normal, esta indica que todos los atributos deben estar relacionados o depender únicamente de una sola llave primaria o clave. En este caso, tomando nuevamente como ejemplo al empleado, el empleado debe contar con un nombre, un apellido paterno, un apellido materno y a la vez este puede contar con un teléfono y un puesto, un tipo de puesto. Pero si nos damos cuenta, un teléfono no depende del empleado, así como el puesto no depende del empleado. Entonces, si realizamos la aplicación de la segunda forma normal, veremos que el empleado no requiere de teléfono. Es decir, un empleado necesariamente no puede tener un teléfono, por lo cual vamos a sacar el atributo teléfono de la entidad de empleado y lo vamos a colocar en otra parte. Es decir, en este caso, vamos a crear una entidad en la cual que se va a llamar teléfono y a ella le vamos a asignar una llave primaria y en esta misma va a tener el número de teléfono y como relación vamos a tener al empleado. Es decir, ahora el empleado puede tener o no un teléfono. Ahora pasando con el puesto necesariamente un empleado debe tener un puesto dentro del sistema de negocio del bar. Sin embargo, el puesto no depende del empleado. Para ello vamos a sacar el atributo puesto, tipo puesto de la entidad de empleado y lo vamos a poner en una entidad por separado. Dicha entidad se llama tipo puesto. A este tipo puesto le vamos a asignar una llave primaria. Dicha llave primaria también va a tener como atributo único el nombre del puesto, es decir, en este caso le nombramos como descripción, que como acabo de decir es un atributo único, ya debido a que esta entidad va a servir como una entidad catálogo. Ahora sí, hemos separado estos dos atributos, los hemos creado una entidad y de esta manera hemos aplicado la segunda forma normal. A continuación mi compañero presentará la aplicación de la tercera forma normal. Ahora bien, con la tercera forma normal, esta establece que los atributos al ser actualizados, estos deben de ser independientes de su actualización. Es decir, que si un atributo se modifica, no se tiene que modificar otros atributos adyacentes en esta propia entidad. Esto lo podemos ver como un ejemplo con la entidad tipo de evento. En tipo de evento tenemos la clave del evento, la comisión extra que se le va a pagar y el precio del boleto. Al modificar cualquiera de esos atributos, que es el precio del boleto y el pago extra, no necesariamente se tienen que afectar todos sus atributos. Solo si modificamos, digamos, el pago del boleto, todos los demás atributos van a ser independientes. Con eso se cumple la tercera forma normal. Otro ejemplo sería con el inventario. Con cualquier producto que se tiene en el inventario tenemos la clave del inventario, la clave del producto, el valor de venta, entre otros. Entonces, si modificamos cualquiera de esos atributos que no sean como llaves foráneas o llaves primarias, no va a afectar en nada a ninguna relación que se tiene ahí, debido a que cada actualización es independiente de sus atributos. Y esa sería la explicación para la tercera forma normal, debido a que se cumple. Bueno, para el punto del apartado de llenado de datos de ejemplo, mostraré la primera entidad, que es la entidad de empleado. Como se puede ver, aquí tenemos todos sus atributos y tenemos todos sus datos de prueba. Aquí lo que tenemos, y prácticamente eso es la clave del empleado, el tipo de empleado, el nombre, apellido paterno, materno y la fecha de ingreso. Bien, ahora con la tabla de puesto. Aquí tenemos la clave de empleado, la antigüedad y sus datos de prueba.
La tabla de trabajo que tiene clave de cierre, clave de empleado, la fecha y sus datos de prueba. Ahora pasamos con la tabla de nómina que tiene clave de nómina y el nombre con sus datos de prueba. La tabla de valet parking que tiene la clave de empleado y la licencia con sus datos de prueba, aquí están. La tabla de garrotero que tiene clave de empleado y clave de experiencia junto con sus datos de prueba. La tabla de asigna que tiene clave de empleado y clave de jornada y sus datos de prueba. La tabla de atiende tiene clave de estacionamiento y clave de empleado. Aquí están sus datos de prueba. Ahora con la tabla teléfono, se puede ver que aquí se tiene la clave del teléfono, el número de teléfono y la clave de empleado al cual pertenece. Y aquí están los datos de prueba. Ahora para la tabla tipo de puesto, se puede ver que aquí se tiene la clave del tipo de puesto, una descripción de esta y la clave de la nómina. Tenemos sus datos de prueba. Ahora para la tabla de mesero, tenemos la clave de empleado y si es bilingüe o no. Los datos de prueba. Ahora para la tabla de folio de comanda se tienen la clave folio de comanda, la comanda con la que inicia y la comanda final. Unos datos de prueba aquí. Ahora para la tabla estacionamiento, se puede ver que aquí tiene la clave de estacionamiento, una clave de cierre, el precio del boleto y la cantidad de boletos vendidos. Y sus datos de prueba. Ahora para la tabla de mesa, se tiene la clave de la mesa, la clave de la zona a la cual pertenece y la descripción de esta mesa. Aquí están sus datos de prueba. Son demasiados en esta. Aquí está. Ahora para la tabla de gana, se tiene la clave de la cuenta principal, la deuda total que tiene, el total de la nómina y la clave del empleado, junto con todos sus datos de prueba. Ahora tenemos la tabla zona. En esta se puede ver que se tiene la clave de la zona y la descripción de esta. Y aquí están sus datos de prueba. Ahora tenemos a la tabla de boleto. La tabla de boleto cuenta con la clave del boleto, la cantidad final y la clave de cierre. Y aquí están sus datos con los que se llenaron de prueba. Ahora para la tabla de estatus se tiene la clave del estatus y la descripción del estatus. Nada más aquí son dos datos de prueba. Y la tabla de vende. La tabla de vende contiene la clave del producto, el folio, la clave de cierre y la cantidad de producto. Y aquí están sus datos de prueba. Aquí están. Para la tabla de reabastecer, cuenta con la clave de reabastecer, la fecha en que se realizó y la clave de cierre a la cual pertenece. Y esto es un dato de prueba. Ahora para la tabla que es de cuenta final, se tiene la clave de la cuenta final, la clave del cierre, la cuenta total, la tabla de boleto, el total de boletos, el atributo, la cantidad de productos que se vendió, las cortesías otorgadas, el total del valet de ingreso y el total a reabastecer. Y estos son los datos de prueba que se ingresaron. Ahora para la tabla tipo de evento. Esta contiene la clave del tipo de evento, la descripción, el porcentaje a aumentar y el precio del boleto por ingresar con sus datos de prueba. Para la tabla categoría cuenta con la clave de la categoría y la descripción. Aquí están sus datos de prueba. Aquí. Ahora para la tabla de cierre se tiene una clave de cierre,
la fecha de inicio, la fecha final y el tipo de evento que fue en ese cierre. Y aquí están sus datos de prueba. Bien, para la tabla de utilidad contiene la clave de la utilidad, la clave del inventario y la descripción. Y aquí está su llenado con datos de prueba. Para la tabla de agrega contiene la clave de la utilidad, el folio, la clave del cierre y la cantidad. Aquí están sus datos de prueba. Ahora, para la tabla del inventario contiene una clave de inventario, la clave de la categoría del producto, la descripción, el valor de la compra y el stock que se tiene. Aquí están sus datos de prueba. Hasta aquí. Para la tabla de elabora contiene una clave de inventario, una clave de cierre, la cantidad inicial y la cantidad sobrante al final. Y estos son los datos de prueba. Hasta acá. Ahora, para la tabla de realiza se tiene una clave de inventario, una clave de cierre, una cantidad final y una cantidad sobrante. Y aquí el llenado correspondiente con los datos de prueba. Ahora, para la tabla de producto se tiene la clave del producto, la clave del inventario, el valor de la venta, su presentación y la comisión de cada botella. Y aquí están los datos de llenado de prueba. Hasta aquí terminan. Ahora, para la tabla de cóctel. La tabla de cóctel tiene la clave del cóctel, una clave del producto, una descripción y la imagen del cóctel. Y estos son los datos de prueba que se tienen. Para la tabla de ingrediente, contiene la clave del ingrediente, la clave del producto y la cantidad de este. Y aquí están sus datos de prueba. Y ya finalmente para la tabla de tiene contiene la clave del cóctel y la clave del ingrediente, y junto con estos es el llenado de prueba. Y esto sería todo por parte de el punto de llenado de datos. Ahora bien, conforme al SQL que se tiene que generar, este se tiene que hacer de acuerdo al diccionario de datos creado anteriormente y también siguiendo el modelo relacional creado previamente. Para ello se va a crear una base de datos denominada var diamante. Se va a crear una tabla nómina con los atributos especificados en el diccionario de datos, que es CB nómina y monto, donde CB nómina va a ser una llave primaria. De ahí tenemos tipo de puesto, que se tendrá CV tipo de puesto, descripción y nómina, donde nómina es una referencia a la tabla nómina, descripción va a ser una llave única y CV tipo de puesto va a ser una llave primaria. De ahí tenemos empleado, en donde tenemos CV empleado, CV tipo de puesto, nombre, apellido-P, apellido-M, fecha, ingreso. En donde CV empleado va a ser una llave primaria. CV tipo de puesto va a ser una referencia a la tabla tipo de puesto y se tiene como único CV empleado y CV tipo de puesto. Lo siguiente a crear es el teléfono, en donde se tiene CV teléfono, número y CV empleado, en donde CV teléfono es una llave primaria y CV empleado es una referencia a la tabla empleado. De ahí tenemos la creación de la tabla puesto, que se tiene CV empleado y antigüedad, en donde CV empleado va a ser una llave primaria y también va a ser una referencia a la tabla empleado. De ahí tenemos Valet Parking, donde se tiene CV empleado y licencia, en donde CV empleado va a ser otra llave, una llave primaria y haciendo referencia a la tabla empleado. Y se tiene que también que licencia va a ser una llave única. De ahí tenemos a garrotero, que tenemos a CV empleado y experiencia. En el CV empleado va a ser una llave primaria referenciando a la tabla empleado. Y mesero, en donde tenemos CV empleado y bilingüe, en donde CV empleado va a ser una llave primaria y va a referenciar a la tabla empleado. De ahí tenemos el tipo de evento, en donde tenemos CV tipo de evento, descripción, porcentaje y precio boleto. En donde CV tipo de evento va a ser una llave primaria y descripción va a ser una llave única.
De ahí tenemos el cierre, en donde tenemos CV cierre, fecha inicio, fecha final y CV tipo evento. CV cierre va a ser la llave primaria y CV tipo de evento va a ser una referencia a la tabla tipo evento. De ahí tenemos trabaja, en donde tenemos CV cierre, CV empleado, fecha, en donde no hay ninguna llave primaria, sino llaves foráneas, como CV cierre, que hace referencia a la tabla cierre, y CV empleado, que hace referencia a la tabla puesto. Cabe mencionar que aquí se tiene la llave única, CV empleado y fecha. De ahí tenemos estacionamiento, que es CV estacionamiento, CV cierre, precio y cantidad. En donde CV estacionamiento es la llave primaria, CV cierre es la referencia a la tabla cierre, y se tiene como único CV estacionamiento y CV cierre. De ahí tenemos la relación atiende, que va a ser una tabla, en donde se va a crear una tabla denominada atiende, con CV estacionamiento y CV empleado, donde ambas van a referenciar a sus respectivas tablas, que es valet parking y estacionamiento, y ambas van a ser una llave única compuesta. De ahí tenemos boleto, en donde se tiene CV boleto, cantidad final y CV cierre. CV boleto es la llave primaria y CV cierre es la referencia a la tabla cierre. De ahí se tiene cuenta final, donde se tiene CV cuenta final, CV cierre y cuenta total, en donde CV cuenta final es la llave primaria y CV cierre es la referencia a la tabla cierre. Sigue gana, donde se tiene CV cuenta final, deuda total, total y total nómina. Y CV empleado. Esa va a ser una relación en donde se tiene que CV cuenta final es una referencia a cuenta final y CV empleado es una referencia a empleado. De ahí tenemos folio comanda, en donde se tiene CV folio comanda, que es un voucher de 10, una comanda inicial y una comanda final, en donde CV folio comanda va a ser una llave primaria y se van a hacer dos llaves únicas compuestas, una con comanda inicial nada más y otra con comanda final de manera individual. Sigue zona, que se tiene CV zona y descripción, en donde CV zona es la llave primaria y descripción es una llave única. De ahí tenemos jornada mesero, en donde se tiene CV jornada mesero, CV empleado, CV zona, fecha, CV folio, comanda y CV cierre. Aquí son varias llaves foráneas y únicas, en donde principalmente la CV jornada mesero es una llave primaria, CV folio comanda es una referencia a folio comanda, CV empleado es una referencia a mesero, CV zona es una referencia a zona, CV cierre es una referencia a la tabla cierre, y como único se tiene lo siguiente. La primera llave única compuesta va a ser CV empleado, fecha y CV zona. La segunda llave compuesta va a ser fecha y CV folio comanda. De ahí se tiene la relación asigna con CV empleado y CV jornada, en donde CV empleado hace referencia a la entidad garrotero, o tabla mejor dicho, y CV jornada hace referencia a la tabla jornada mesero. De ahí tenemos categoría, donde se tiene CV categoría y descripción, en donde CV categoría es la llave primaria y descripción es la llave única. De ahí tenemos inventario, que es CV inventario, CV categoría, descripción, valor compra y stock. CV inventario es la llave primaria y CV categoría es la referencia de la tabla categoría. De ahí tenemos reabastecer, en donde se tiene CV reabastecer, fecha y CV cierre, en donde CV reabastecer va a ser la llave primaria y CV cierre va a ser la referencia a la tabla cierre. De ahí se tiene debe, que es una relación, en donde se tiene CV reabastecer, CV inventario y cantidad, donde CV reabastecer va a hacer referencia a la tabla reabastecer, CV inventario va a hacer referencia a la tabla inventario. Tenemos utilidad, que se tiene CV utilidad, CV inventario y descripción, en donde CV utilidad es la llave primaria, CV inventario es la llave foránea a la tabla inventario y descripción es una llave única. De ahí tenemos producto, en donde tenemos CV producto, CV inventario, valor venta, presentación y comisión. CV producto es la llave primaria y CV inventario la referencia a la tabla inventario. De ahí tenemos cóctel,
en donde se tiene CV cóctel, CV producto, descripción, imagen. En donde CV cóctel va a ser la llave primaria, CV producto va a ser la referencia a la tabla producto, descripción va a ser una llave única compuesta o única sola, mejor dicho, y imagen va a ser otra llave única. De ahí se tiene ingrediente, en donde se tiene CV ingrediente, CV producto y cantidad. En donde CV ingrediente es la llave primaria, CV producto es la referencia a producto. Bueno, de la tabla producto, mejor dicho. De ahí tenemos la relación tiene, en donde se van a relacionar dos tablas. La primera es CV cóctel con cóctel y CV ingrediente con ingrediente. De ahí tenemos la mesa, que tiene CV mesa, CV zona y descripción. CV mesa es la llave primaria, CV zona es la referencia a la tabla zona y descripción es la llave única. De ahí tenemos status, donde se tiene CV status, que es la llave primaria, y descripción, que es una llave única. De ahí tenemos cuenta, en donde se tiene CV cuenta, CV mesa, CV status y total. En donde CV cuenta es la llave primaria, CV mesa es la tabla mesa y CV status hace referencia a la tabla status. De ahí tenemos comanda, en donde se tiene folio, CV cuenta, CV jornada mesero, persona y fecha. Folio es la llave primaria, CV cuenta es la referencia a la tabla cuenta, CV jornada mesero es la referencia a la tabla jornada mesero. De ahí tenemos vende, que es una relación, en donde se tiene CV producto, folio, CV cierre y cantidad. En donde CV producto hace referencia a la tabla producto, folio a la tabla comanda, CV cierre a la tabla cierre y se tiene como llave única compuesta CV cierre y folio. De ahí tenemos agrega, que se tiene CV utilidad, folio, CV cierre, cantidad. En donde se tiene la llave única compuesta CV utilidad y folio. CV utilidad hace referencia a la tabla utilidad, folio a la tabla comanda y CV cierre a la tabla cierre. De ahí tenemos elabora, en donde se tiene a la tabla, bueno, en donde se tienen los atributos CV inventario, CV cierre, cantidad y sobrante. En donde CV inventario es la referencia a la tabla inventario, cierre, CV cierre es la referencia a la tabla cierre y se tiene como llave única compuesta CV cierre y CV inventario. De ahí la última entidad o la última tabla que se tiene que hacer es realiza, en donde se tiene a CV inventario, CV cierre, cantidad final y sobrante. CV inventario hace referencia a la tabla inventario, CV cierre hace referencia a la tabla cierre y ambas van a ser una llave única compuesta. Pues bueno, eso sería todo por parte del script para generar el SQL para la base de datos. Ahora bien, para exportar una base de datos, lo único que se debe de tener en cuenta es, obviamente, la base de datos ya creada con todos sus datos y el CMD, donde se tiene la ruta de los archivos binarios de MySQL y obviamente también el servicio de MySQL activo. Para exportar una base de datos se debe de colocar el siguiente comando, que es MySQL dump -u root-p, el nombre de la base de datos a exportar, el símbolo mayor que, la ruta donde se va a guardar el archivo y obviamente el nombre del archivo con el que se va a guardar. Se va a guardar como var diamante.sql. Se debe de especificar la extensión de esto. Una vez que todo esté escrito de manera correcta, lo único que se da es enter y se ingresa la contraseña. Y como se puede ver, ya acabó. Ahora se dirige al lugar donde se guardó la base de datos y aquí se tiene. Para verificar, se habla con el bloc de notas y aquí se tiene toda la base de datos con todos los datos requeridos. Y aquí está la fecha cuando se completó la exportación. Y pues bueno, eso sería todo por parte de la exportación de una base de datos. Lo que sigue es la importación. Para la importación del archivo SQL de la base de datos, en primera instancia se creó una base de datos dentro de MySQL que tendrá el mismo nombre del archivo. Posteriormente, para poderlo ingresar, se accederá a los archivos binarios de MySQL, donde se pondrá la siguiente sentencia a colocar,
que incluirá MySQL-u root-p, el nombre de la base de datos, el signo de menor que y la ruta de acceso con el nombre del archivo SQL. Posteriormente se hará Enter. Tras ingresar la contraseña, daremos Enter y esperaremos a que se ingresen los datos de la importación. Esto puede tardar un poco de tiempo dependiendo del archivo y de la potencia de la computadora. Finalmente, después de que vuelve a aparecer la línea de archivos binarios, para comprobar que la base de datos se ha ingresado correctamente o se ha importado, simplemente agregamos el comando siguiente para ingresar a MySQL. Tras ingresaremos el comando use bar_diamante para acceder a la base de datos que importamos. Y finalmente, para comprobar que todo se ingresó correctamente, agregaremos el comando show tables. Damos enter y comprobamos todas las entidades o tablas que se agregaron, que serían 74 en total. Con eso concluye el video de importación de la base de datos por medio del SQL. Ahora, para importar datos de una hoja de cálculo a MySQL, en primera instancia se debe habilitar en MySQL la función de leer archivos. Para esto se empleará el siguiente comando de show global variable like local in file para revisar el estado en el que se encuentra esta variable. En caso de indicarnos que se encuentra apagada, ocuparemos el comando set global local in file para activarlo. Posteriormente, tras realizar estos pasos correctamente, se procederá a exportar los datos de las tablas en Excel a la base de datos, empleando los siguientes comandos, usando como ejemplo la tabla de teléfono a la que previamente se le borraron sus datos, para ejemplificar cómo realizar el traspaso de sus datos que se tienen en una hoja de cálculo a MySQL. Las hojas de cálculo se encuentran dentro de la carpeta CSV y documentos, y para visualizarlas se ocupó el bloc de notas de esta manera. Finalmente, para esto simplemente se ingresará el siguiente comando para agregar los datos dentro de la tabla, siendo load data local in file el lugar donde indicaremos de dónde se obtiene el archivo, teniendo la dirección y el nombre del archivo .csv. Dentro de la tabla teléfono de la base de datos, fields, que servirá para determinar con qué va a terminar cada atributo de la tabla de datos, y lines para indicar en dónde terminará cada línea, siendo ignore one rows el que indicará que se ignorará la primera fila del archivo, y simplemente se dará enter para indicar. En caso de suceder este error, lo único que tendremos que hacer será salir de la sesión de MySQL e ingresar con la siguiente sesión mediante el siguiente comando, para habilitarlo de manera local con MySQL-local-in-file igual a 1-u root-p y nuestra contraseña. Ahora bien, tras ingresar, se volverá a ingresar nuevamente en la línea de comandos que íbamos a agregar anteriormente, y en primera instancia entraremos a la base de datos donde queremos ingresar los datos. Posteriormente se agrega la línea de comandos y esperamos a que se ingresen. Como podemos observar, se ingresaron 13 datos dentro de esta tabla, y simplemente tendremos que verificar que los datos fueron
fueron ingresados correctamente dentro de ella, empleando el comando select all from y el nombre de nuestra tabla, en este caso teléfono. Podemos ver que se llenó correctamente los datos dentro de nuestra tabla teléfono. Este mismo formato se seguirá para indicar el ingreso de los demás datos dentro de todas las entidades a las que queremos agregar los datos de prueba mediante hojas de cálculo o Excel. Con eso terminaría la forma en la que se ingresan este tipo los datos de prueba dentro de la base de datos.